Pescadores de hombres seréis, de hombres seréis, de hombres seréis. Pescadores de hombres seréis al seguirme a mí, al seguirme a mí, al seguirme a mí. Pescadores de hombres seréis al seguirme a mí. Cristo llama, venid a mí, venid a mí, venid a mí. Cristo llama, venid a mí y descansaréis, y descansaréis, y descansaréis. Cristo llama, venid a mí y descansaréis. Cristo dice, yo soy la luz, yo soy la luz, yo soy la luz. Cristo dice, yo soy la luz, a la luz venid, a la luz venid, a la luz venid. Cristo dice, yo soy la luz, a la luz venid. Llegó la hora de adorar al Señor. Llegó la hora de escuchar de su amor. Lindas historias nos van a enseñar a siempre en Dios confiar. Llegó la hora de adorar al Señor. Llegó la hora de escuchar de su amor. Ven, amiguito, nos vamos a sentar y ver calladitos estar, prestando atención en adoración. Hola a todos y a todas, soy Alison. Hoy les comparto una nueva matutina que es los regalitos para Jesús. Aquí tengo mi pequeña cajita que es regalitos para Jesús y más después les voy a mostrar para qué me sirve esta cajita. Y bueno, voy a comenzar a contaros esta linda historia. Esta historia se trata de una niña llamada Carlota. A Carlota le encantaba dar regalos a sus amigos y pensó, Jesús también es mi amigo, pero ¿qué le puedo dar? Así que se fue a preguntar a su papá. ¿Quién le respondió? Hija, cuando tú das ofrendas en la iglesia, se las estás dando a Jesús, pues ese dinero va a contribuir para que los misioneros hablen más del amor de Jesús y para compartirlo a otras personas y aún más. Mirad, yo aquí tengo mi cajita porque a veces le quiero dar regalitos a Jesús y a veces se me olvida. Pues estos son mis recordatorios. Por ejemplo, podemos sacar por aquí ofrendas. Podemos dar las ofrendas y se van a poder construir templos, hospitales, muchas más cosas. También ayudar a los demás. Si alguno se cae, hay que ayudarlos. Es un regalo también para Jesús. También cantar himnos a Jesús. Jesús se pone muy feliz cuando le cantamos himnos.
también compartir la Biblia. Compartimos la Biblia con otros amiguitos que no conocen a Jesús. Así ellos también sabrán del amor de Jesús. Ahora ustedes ya saben para qué me sirve esta cajita. Y en la Biblia leemos en Primera de Juan 4:19. Yo aquí tengo mi Biblia. Ustedes busquen en sus Biblias y dice: nosotros lo amamos a Él, porque Él nos amó primero. Qué bonito, ¿verdad? Bueno, para acabar vamos a orar una linda oración. Muchas gracias, Jesús, por ser tan buen amigo nuestro. Recibe los regalitos que nosotros te queremos mandar con todo amor. Cuida a otras personas que están en el hospital. Gracias por un día más de vida que nos has dado. Cuida a los niños, a todas las personas del mundo. En el bendito nombre de Jesús. Amén. Bueno, esta ha sido toda la matutina y mañana toca el niño Timoteo. Es muy interesante. Espero que les guste tanto como a mí. Bueno, muchos besitos y que Dios os bendiga. Adiós. Yo quiero trabajar por el Señor, creyendo en su palabra y en su amor. Quiero sí cantar y orar y ocupado siempre estar en la viña del Señor. Trabajar y orar en la viña del Señor. Si mi anhelo es orar y ocupado siempre estar en la viña del Señor. Yo quiero cada día trabajar y esclavos del pecado libertar, llevarlos a Jesús, nuestro guía, nuestra luz, en la viña del Señor. Trabajar y orar en la viña del Señor. Si mi anhelo es orar y ocupado siempre estar en la viña del Señor. Yo quiero ser obrero de valor, confiando en el poder del Salvador. Quien quiera trabajar hallará también lugar en la viña del Señor. Trabajar y orar en la viña del Señor. Si mi anhelo es orar y ocupado siempre estar en la viña del Señor. Buenos días, queridos hermanos y hermanas de la iglesia de Torre Vieja. Es para mí un placer compartir con vosotros en esta mañana la palabra de Dios. Una de las cosas más fuertes para mí como predicador es cuando alguien me hace una invitación, la pregunta sobre qué voy a hablar. Y por supuesto que siempre oras, siempre pides al Señor, ¿no?, que te inspire. Eso es algo normal en la vida de un predicador, pero también no solamente cuando predica, sino al abrir la palabra del Señor siempre pedimos luz, ¿no?, para que Él nos guíe. Así que si podemos hacerlo también en esta ocasión, antes de abrir la palabra, me gustaría que pudiéramos inclinar nuestras cabezas para hacer una oración.
Padre nuestro, estamos en estos momentos deseosos de escuchar tu palabra. Te pedimos que te manifiestes entre nosotros, ahí donde estamos cada uno. Danos luz, sabiduría para comprender lo que vamos a escuchar en la predicación de tu exposición, de tu palabra, Señor. Queremos ser santos como tú lo eres. Queremos reflejar tu imagen. En el nombre de Jesús. Amén. Muy bien, compañeros. Saludo también al pastor Diego. Saludamos también a los que nos escuchan. Quizás hay personas que no sean únicamente de la iglesia de Torrevieja, también de otras partes. No importa de dónde nos escuchen, pues todos serán muy bienvenidos en torno a la palabra del Señor. Así como os dije, me preguntaba sobre qué voy a predicar, cuál sería mi mensaje para la iglesia en esta mañana. Así que buscando un poquito, indagando en los materiales, encontré uno de los temas preferidos, un tema que lo tengo bastante interiorizado y que me trae mucha satisfacción a la hora de vivir el Evangelio y de encontrar un espacio en el cuerpo de Cristo en su iglesia. Sobre los dones espirituales. ¿Qué son los dones espirituales? ¿Por qué es importante conocer el tema de los dones espirituales? En primer lugar, me gustaría que pudiéramos coger nuestras Biblias ahí donde estamos, en nuestras casas, porque quiero que busquemos 4 versículos de la Biblia. Primero es, si estuviéramos aquí juntos, en la iglesia, digo, juntos en la iglesia, porque estamos juntos de esta manera, ¿no? Por el Zoom o por el Facebook, os hubiera dicho, por favor, busquen 1 Corintios 12:1 y el que encuentre, que diga un fuerte amén. Así que si tú has buscado el texto y lo has encontrado, ahí donde tú estás, di por favor un fuerte amén. Así que mirad, el primer texto, hay muchos textos que vamos a ver, no todos los podemos ver porque nos tomaría mucho tiempo. Este sería un sermón para 1 hora, por lo menos, pero algunos sí. Y los primeros 4 textos introductivos me gustaría que los pudiéramos leer. 1 Corintios 12:1 dice, no quiero, hermanos, que ignoréis acerca de los dones espirituales. Una primera lección es que tenemos que conocer acerca de estos dones, qué son, ¿no? Que no seamos ignorantes en cuanto a eso. El apóstol Pablo nos invita, tienes que conocer los dones espirituales. Entonces, hago un poquito de introducción con estos 4 versículos para que podamos poner un fundamento de nuestra meditación. Segundo texto lo encontramos en 1 de Timoteo, en el capítulo 4, el versículo 14. 1 de Timoteo 4, versículo 14 dice, no descuides el don que hay en ti, que te fue dado mediante profecía con la imposición de las manos del presbiterio. Aquí vemos, la intención es esta. Oye, por favor, usa el don, no lo descuides. Ponlo en la obra. Es interesante que puedes tener un don y no usarlo o dejarlo ahí. Eso a mí me recuerda mucho el don de la música. A mí me gusta cantar, pero me doy cuenta que si pasan los días y no repito, no ensayo, no hago ejercicios vocales, me doy cuenta de que la voz empieza a perder su brillo y su poder. Lo mismo aquí, cualquier don, si no lo usamos, poco a poco pierde de su fuerza, de su vitalidad. Este es el segundo texto que hemos leído. El tercer texto se encuentra en 1 de Pedro 4:10. ¿Estamos juntos, por favor? 1 de Pedro 4:10, que dice, mira, cada uno según el don que ha recibido, ministrelo a los otros como buenos administradores de la multiforme gracia de Dios. Entonces, esto significa que todos tenemos un don, que todos nosotros tenemos la posibilidad de usar ese don para la gloria de nuestro Dios y para el bien de los demás. Seamos responsables con el uso de ese don. Los tenemos, hay dones en nosotros. Y como vamos a ver enseguida, hay algunos que tienen más, otros que tienen menos, pero todos tenemos dones para poder usarlos, pero que seamos responsables por el uso que les demos. Y me gustaría mucho que pudiéramos mirar también el texto, es decir, uno de los pasajes más claros que hablan de los dones es el de Romanos, en el capítulo 12,
Y ahí habla, en el capítulo 12, por ejemplo, también en 1 Corintios 12, pero yo me referiré solamente a Romanos 12, versículo 6, ¿no? Donde dice, tenemos diferentes dones según la gracia, y luego dice, el que tiene el don de profecía, úselo conforme a la medida de la fe, el de servicio en servir, el que enseña en la enseñanza, el que exhorta, el que reparte, el que preside, el que hace misericordia. Entonces vemos que hay diferentes dones, ¿no? Especialmente también en 1 Corintios 12, encontramos luego en Efesios 4, pero vemos la idea del don. Don, no hay ninguna persona en la iglesia que no tenga don. Esto ya de por sí es un buen comienzo. Tú tienes un don, querido hermano, querida hermana, tú lo tienes. A veces la gente se pregunta, ¿pero qué don tengo yo? ¿Dónde puedo yo servir al Señor? No encuentro mi lugar en la iglesia. Y a veces eso ocurre porque tú no te has puesto nunca a hacerte un análisis sobre los dones espirituales. Me gustaría mucho que en algún momento, cuando pudiéramos ya tener abiertas las puertas de nuestra iglesia para poder ir, ¿no? Y que escapemos por la gracia del Señor de esta pandemia, que podamos tener un seminario sobre este punto, incluso de descubrir cuáles son nuestros dones. Así que, sobre los dones espirituales, ¿cómo está tu conocimiento? Me gustaría que así como estás ahora mismo, ahí en tu casa, tú puedas pensar un poquito en eso. ¿Cómo está mi conocimiento? ¿Qué conozco? Y tengo 3 puntos. ¿Cómo es tu conocimiento? ¿Superficial, razonable o profundo? ¿Cuál lo señalarías tú? ¿Superficial, razonable o profundo? ¿Cuál lo puntuarías? Piensa un poquito. Puede ser superficial, razonable, profundo. Especialmente en nuestras iglesias hay poca gente, os digo, de los 20 y pico años de ministerio que tengo, no hay mucho convencimiento acerca de cuál es mi don. Y a veces también el don está muy entrelazado con el tema de títulos o de cargos eclesiásticos. Pero pueden haber gente que tenga un cargo eclesiástico y que no necesariamente tenga el don de ese cargo eclesiástico. Es interesante. No necesariamente. No. Comúnmente sí. Por ejemplo, cuando escogemos un anciano, ¿no? Y tenemos el tema del liderazgo, pero no siempre tú puedes tener un anciano pero que tenga el don de oración, pero no necesariamente un don específico de liderazgo. O puedes tener un anciano o un diácono que tenga un don de visitación, pero quizás no un don de ser muy hospitalario. Aunque nos damos cuenta que una persona puede tener más dones, no existe ninguna persona sin ningún don, es decir, todos tenemos un don, pero el problema que yo veo es que tenemos que hacer todo lo posible para descubrir el don. ¿Tú lo tienes? ¿Lo conoces? ¿Qué es lo que te gusta hacer para el Señor? ¿Dónde te sientes tú cómodo? Yo me acuerdo de una experiencia, de una salida misionera que tuvimos en una de las iglesias y alternar el culto o la presentación y ya cuando hacíamos preparativos para ir por las calles a repartir libros, a repartir folletos y todo lo demás, se me acercó una joven, no sé, unos más 20 años por ahí, me dijo, pastor, yo no me gusta salir, dame otra cosa para hacer. Y os digo que yo la entendí porque no todas las personas tienen un don de evangelismo. Ahora es cierto que tenemos que hacer la diferencia también entre lo que son las funciones de una persona espiritualmente hablando, ¿no? Porque todos nacimos cuando tenemos una vida espiritual, todos tenemos en nosotros el deseo de testificar, pero la testificación no tiene que ser necesariamente a través de la palabra o a través de la enseñanza de estudios bíblicos o de otros medios que comúnmente entendemos que son que es evangelizar. Evangelizar se puede hacer sin palabras también y se puede hacer a veces con las manos, a veces con las miradas. Depende mucho de los dones que Dios te ha dado. ¿Tú podrías citar 6 dones espirituales, por ejemplo? ¿Te viene ahora mismo en la mente 6 dones que podrías decir, mira, estos son mis dones espirituales y ahí los tengo? Pues, vamos, no te puedo escuchar, pero intenta un poco pensar, por favor, y a ver cuáles serían esos 6 dones. Digo 6, podría decir más, ¿no? Pero 6 dones espirituales, piensa un poco. Y también intenta citar 3 fuentes bíblicas que hablan sobre los dones espirituales. Es verdad que yo te los di ahora mismo, te di algunos textos,
Pero por qué hago este examen ahora mismo en este culto contigo? Porque quiero ver que tú mismo puedas hacerte un análisis de ver cuánta importancia le has dado en este tema. Porque a veces yo encontré gente que está muy insatisfecha en la iglesia, que no está contenta, que no está a gusto, que dice, este no es mi lugar. Y puede ser gente joven, ¿no? Eso ocurre normalmente en la gente joven, gente que de repente abre los ojos y ve que no, por ejemplo, no tiene el don de cantar, no tiene el don de predicar, no tiene el don de, no sé, de ministrar a los pobres. No, entonces dice, ¿qué hago yo aquí? Porque lo más fuerte que se ve en una iglesia es decir sermones, orar, ¿no? A veces también tenemos timidez a la hora de orar, cantar, pero más no, ¿no? Es decir, todo lo que tenga que ver con un programa, incluso te cuesta a veces hablar. Y hay mucha gente que si no es a través de esas cosas, enseñanza, cántico, alabanza, oración, no se siente en su ambiente, ¿no? En la iglesia, y tarde o temprano deja la iglesia. Y qué importante es entender en esta mañana que todos tenemos un don y que Dios nos ha llamado a todos y que no hay ninguna persona en la iglesia que no pueda entregar algo para su Señor. Por eso me gustaría que pudiéramos dar una definición al don espiritual. Es una definición bueno, podemos encontrar muchas, pero sí en general, los dones espirituales son habilidades divinas, distribuidas por el Espíritu Santo para cada cristiano, de acuerdo con la voluntad de Dios para el bienestar del cuerpo de Cristo. Es decir, Dios te da una habilidad divina, te da algo para que tú puedas aportar a tus hermanos en la iglesia, para que el cuerpo de Cristo esté bien. Entonces, por eso digo que cuando uno va a la iglesia, no es simplemente que va para escuchar algo o para sentirse cómodo, como que también eso forma parte, ¿no? De decir, oye, me he ido a la iglesia, escuché un sermón buenísimo. Pero ir a la iglesia o formar comunidad no es simplemente eso, sino es ir a la iglesia porque yo tengo un don, tengo algo que compartir, tengo algo que dar. Yo lo tengo, solamente yo lo puedo dar. Es verdad que en la iglesia pueden haber, por ejemplo, gente que tenga, que el don sea multiplicado en muchos, ¿no? Porque imagínate un coro. En un coro hay personas que cantan, entonces tienen el don de la música. Pero incluso en ese aspecto quiero compartir contigo una cosa. Mira, yo llevo muchos años cantando en coros y en cuartetos y en dúos, y es decir, en muchas, incluso canté tocando una mandolina, ¿no? Cuando tenía 14 años en un grupo de iglesia que hizo uno de los hermanos directores, ¿no? Y con la guitarra también en el seminario aprendí a tocar un poco la guitarra. Y tengo muchos amigos, ¿no? que son músicos. A mí me gusta mucho cantar siempre acompañando a la iglesia. Pero con eso, ¿qué quiero decir? Que a mi lado muchas veces se ha sentado gente que no tenía el don de la música. Es decir, yo cantaba con ellos, pero ellos, las personas que no tenían ese don, les gustaba cantar, pero se apoyaban en mí, o se apoyan en los que sí que tienen ese don. Y así que muchas veces, por ejemplo, yo como cantaba el bajo, me ponía en un grupo de 4 o 5 personas que no tenían el don musical necesariamente, pero como los podía guiar con mi voz, ellos iban cantando de maravilla. En un coro, os digo, hay gente fuerte, pero al lado de ellos hay gente que se apoya en los que sí que tienen el don. Así que no todos los que cantan en un coro tienen el don de la música. Les gusta, les anima, pero no es el don. ¿Por qué? Porque si tú los dejarías solos, se perderían. Digo, oye, para mí no es esto. Y por eso te digo que en la iglesia parece que muchas veces el don está multiplicado y que solamente eso. No. Tenemos cantidad, variedad de dones. Me gusta esa palabra, variedad, diversidad de dones espirituales. Y por eso, mi hermano, si tú no te preguntas cuál es tu don, realmente, ¿dónde tú te sientes cómodo? Porque eso es lo que hace Dios. Dios, hay una diferencia entre el talento natural y el don espiritual. El talento natural es algo con lo que tú naces, pero el don espiritual es algo que Dios te da cuando tú entras en la iglesia, cuando tú
naces espiritualmente hablando. Dios te da ese don, incluso puede tomar el talento natural que tú tienes para usarlo para el crecimiento y la edificación de la iglesia de Cristo. Por decir algo y simplificarlo un poquito más, el talento natural, Dios lo modifica, lo transforma para que sea un don espiritual y que sea para la edificación de su iglesia. Así que, mirad un poquito, vamos a mirar un poquito en Mateo, en el capítulo 22, Mateo 22, 22, aquí se nos habla acerca Mateo 25, la parábola de los talentos, Mateo 25. No voy a leer todo el texto porque nos quedan pocos minutos, nos quedan 9 minutos. Pero aquí sí que habla de los talentos. Y os acordáis que el versículo 14 y 15 dice: el reino de los cielos es como un hombre que yéndose lejos llamó a sus siervos y les entregó sus bienes. Dice, a uno dio 5 talentos, a otro 2 y a otro 1, a cada uno conforme a su capacidad, y luego se fue lejos. Entonces, me gusta mucho como dice, ¿no? Dios es el que da los talentos. Dios. Los talentos son preciosos, pero cada uno recibe. Mirad, en esta parábola no te dice que uno no recibió nada, sino que todos recibieron en función de su capacidad, 5, 2 o 1. Y aquí es interesante que los talentos en este caso, en la parábola, representan los dones espirituales, ¿no? Luego, el que tú tengas un don no es una cuestión tuya, es que Dios te la da a ti. Es decir, la dádiva de los talentos, el compartir, no, el impartir, mejor dicho, es algo que Dios da. Él, en su sabiduría, dice, esta persona tendrá ese don. No es que la persona pida y diga, no, yo quiero 8, yo quiero 10. ¿Os dais cuenta que cada uno recibe y punto? No es una cuestión de negocio por parte del siervo y del Señor. El Señor los llama, oye, tú, y dice, mira, esto es para ti, esto es para ti, esto es para ti. Y Dios le da a cada uno. Pero no es que sea un negocio de tipo, no, ¿por qué al otro le diste 5 y a mí me diste 2? No, Dios sabe y el siervo se va y trabaja con lo que Dios le ha dado. Y luego también vemos que cuando se multiplican los talentos, únicamente cuando se usan. Por eso no podemos decir que un talento no multiplicado o guardado o puesto ahí a lugar seguro crecerá. Siempre crece un talento cuando lo usas, ¿no? Por eso no es lo mismo que cuando tú estés en la iglesia y compartes tu don y das el don espiritual, ahí sí que tú crecerás. Pero en el momento cuando no lo compartes, lo pierdes, ¿no? Eso es lo que también nos dice la parábola. Y también lo que nos enseña es que cada persona recibe algún talento, ¿vale? No se queda nadie sin ningún talento. Yo muchas veces he pensado que un talento es como una... Mira, aquí tengo un momento, no nos marchemos. Muchas veces he pensado que el don es como esta monedita, ¿no? El talento. Era así, como un euro, ¿no? Y dice, bueno, a uno le dio 5 euros, al otro 12. Pero no, un talento es mucho. Un talento es un peso de casi 36 kilos, ¿no? Es decir, es mucho, imagínate. El Señor le dio ese talento, es como si el Señor le hubiera dado, pues imaginaros, si fue de oro, 36 kilos de oro, es muchísimo. Pesa, ¿no? No es una cuestión de poco, es de mucho valor. No es como esta monedita. A veces cuando era niño así lo pensaba, ¿no? Que era una moneda y le dio, y claro, se enfadó porque le dio una y la puso en la tierra. No, le dio mucho valor. Es decir, incluso si tú tengas un don espiritual, es de gran valor. Pesa mucho esa responsabilidad. Es para ti. Se puede hacer un montón con eso. Mira, y la parábola nos dice que el que tuvo 5, los multiplicó. ¿Cómo? El versículo 16 dice, el que recibió 5 talentos fue y negoció con ellos y ganó otros 5 talentos. ¿Vemos? Es decir, tú trabajas con ellos, tú los pones en el negocio y ganas 5. Es decir, multiplicó, dobló 10. El que hizo 2, que tenía 2, llegó a 2, ¿no? Y es interesante, ¿por qué? Porque mira lo que dice. Si tú tienes 2, los pones a negociar y tienes otros 2. Pero luego cuando tú tienes otros 2, ya tienes 4.
Con esos 4, si tú esos 4 los pones a negociar, tendrás 8. Y así, eso crecerá. El don espiritual crece siempre cuando lo pones al servicio de Dios, ¿no? Y entonces aquí, siguiendo un poquito con el tema de los dones, me quedan pocos minutos, pero estoy mirando en mi teléfono la grabación y veo que son 21 minutos. Me comentaba el pastor Diego que tenemos 25 minutos. Así que yo no podré preguntar ahora, oye, hermanos, seguimos, porque no hay nadie que me diga, sigue pastor, como muchas veces me pasa, ¿no?, en las iglesias. Pero sí que me gustaría que pudiéramos ver los dones rápidamente, ¿vale? Un poquito los dones que los menciona la Escritura. Y os digo, no todos los dones que están en la Escritura son los únicos dones. Son como, si nos ponemos a leer así los dones, encontraremos como unos 21 o más. Pero hay más dones, porque hay diversidad de dones. La Biblia destaca solamente algunos que están ahí, pero seguramente que hay más, pero porque somos diferentes. Y aquí habla y dice, mira, por ejemplo, sobre el apostolado. Es cierto que hoy en día no tenemos apóstoles, pero digamos que el apostolado sería la capacidad que lo habilita con base en su autoridad espiritual como líder espiritual, ¿no? Por ejemplo, hablamos de fundar iglesias, de organizar iglesias, de autoridad espiritual, ¿no? Es como decir, mira, en nuestro caso, los apóstoles, ¿no?, los que llevan responsabilidades más grandes. Porque es cierto que en este aspecto hay varios comentarios diciendo que, claro, los apóstoles ya no existen, el don del apostolado ya no existe, ya se terminó con los apóstoles en los tiempos de Cristo. Pero si pensamos que el ser apóstol es un don, el apóstol significa ser enviado, ¿no? Y los apóstoles lo que hacían en los tiempos de los primeros cristianos era penetrar en nuevos territorios, entrar en áreas diferentes y fundar y organizar iglesias. Entonces ese don, digamos que tiene que ver con el liderazgo espiritual. Luego el don de lenguas, la capacidad de hablar, de interpretar, pero también otros idiomas, pero también realizar trabajo con diferentes culturas, ¿no? Imagínate, es que es un don saber cómo hablar con otras culturas, ¿no? Y también hay personas que tienen esa facilidad, ¿no?, en los idiomas. Luego el tema de la misericordia, también en Romanos 12 lo vemos como un punto a tener en cuenta, porque hay personas que les encanta visitar enfermos, les encantan los servicios comunitarios, les encantan los ministerios en las prisiones. Entonces esa gente es capaz de sentir empatía por personas que sufren problemas físicos, emocionales, espirituales, ¿no? Eso tiene que ver con el don de la misericordia. Luego también tenemos el don de liberar a las personas de posesiones demoníacas, ¿no? En este caso, un ministerio de oración, de soporte espiritual al evangelismo, o el don del servicio, la capacidad de servir o de prestar ayuda en la realización de una determinada tarea, como el diaconado, el apoyo voluntario. Luego tenemos el don del conocimiento, ¿no?, la capacidad de descubrir, recolectar, analizar, formular informaciones. Por ejemplo, el escritor, el estudio bíblico, el consejero, el profesor. Tenemos el don del evangelismo, ¿no? Eso es la capacidad de exponer el evangelio a través de diferentes métodos para atraer personas a Cristo. Luego tenemos también la hospitalidad, de esas personas que tienen la capacidad para cuidar a las personas dando una calurosa recepción, compañerismo, hospedaje, alimentación, recepcionista, grupos pequeños, hospedar, albergar personas. Luego también tenemos el don de contribución. Eso son las personas que tienen capacidad de contribuir con sus bienes para el reino de Dios, ¿no? Y dan con alegría, con generosidad. Por ejemplo, en apoyo de misioneros, de eventos especiales, en tesorería. Para mí esas serían las personas, ¿no?, los que tienen el don de tesorero, que están ahí, que tienen en su corazón el don de administrar, de dar, de contribuir. Luego es curioso que hay personas que saben orar, tienen la capacidad de orar. No es que no todos tengan que orar, pero esta es gente que le gusta orar, que está en grupos de oración, en grupos de intercesión, en grupos de vigilia. Tú lo ves ahí, tienen ese don. Luego, el don de la fe, también nos habla la Escritura en Romanos 4, 18 al 21. Es la capacidad de discernir la voluntad de Dios con confianza, practicarla. Luego tenemos el otro don, por ejemplo, habilidad manual.
es la capacidad de usar las manos en trabajos prácticos para el beneficio de la iglesia, por ejemplo, construcción, jardinería, manutención, así como lo vemos en Éxodo, en el capítulo 30. También tenemos el don de la curación. En ese sentido, es la capacidad de servir como un instrumento por medio del cual Dios restaura la salud de enfermos con o sin uso de medicamentos, ¿no? Y la lista podría seguir, ¿no? El don de la ayuda, la capacidad de colocar las habilidades al servicio de otros, por ejemplo, el servicio telefónico, la secretaría, el apoyo a los líderes, luego el don de pastorear, el don de la creatividad artística, el don de la enseñanza. También tenemos, curiosamente, el don del sufrimiento, ¿no? Podríamos decir, oye, pero ¿eso qué es el don del sufrimiento? Es esa capacidad de sufrir, de morir incluso hasta la fe, de transmitir una actitud de victoria, de alegría que honra a Dios. Por ejemplo, estoy pensando en nuestros primeros pioneros aquí en España que han sido envenenados, ¿no? Por la causa de nuestro Señor, que han tenido un trabajo pionero de misión y testimonio. Y bueno, la lista es larga, simplemente la paso así por encima: liderazgo, misionero, música, profecía, aconsejamiento. Es decir, hay un montón de dones, variedad de dones. Y en estos dones hay todo tipo de subtítulos donde una persona destaca más o menos. Es como si hablaríamos de los temperamentos también, ¿no? Hay el temperamento sanguíneo, colérico, melancólico, flegmático, y cada uno entrelazado, combinado, ¿no? Entre ellos. Pero en este caso, me gustaría, para poder estar un poquito y atar la situación, no se puede exigir un don espiritual a cada cristiano. ¿En qué sentido? Por ejemplo, tú no puedes exigirle a una persona a predicar si es cristiano, o no puedes exigirle a una persona a cantar si es cristiano, o no puedes decir, ¿por qué? Porque cada uno tiene su don. Por eso es muy importante, como pastores, como líderes, estar atentos a ver qué dones tenemos en la iglesia. Que podríamos tener, de todo lo que hemos leído, solamente 5 dones o 6 dones, porque una iglesia no significa que tiene todos los dones espirituales. No los tiene. Puede tenerlos o no, pero no por eso no significa que la iglesia no pueda avanzar. Pero por eso hay que apreciar a cada uno. Yo, cuando miro a mi hermano, tengo que entender que él tiene un don que yo no tengo, y por eso lo necesito para crecer. Hermanos y hermanas, os necesitamos a cada uno. Los dones espirituales los pone Dios y no los damos nosotros. Él los da, los pone a través de su Santo Espíritu. Ahora, también me gustaría comentaros un poquito que las funciones universales son diferentes de los dones espirituales. Las funciones espirituales indican tareas que son obligaciones de todos los cristianos. Es decir, no hablamos aquí, por ejemplo, ¿cuál es la función universal? Orar, leer la Biblia y dar testimonio es una función de todo cristiano. Pero cada cristiano tiene un don para hacer efectiva esa función, y con ese don esa persona trabaja. Finalmente, hay 3 puntos, ¿no? ¿Por qué es importante conocer los dones espirituales? Porque cuando nosotros los conocemos, tenemos beneficios espirituales. Porque tú conoces tu don y lo sabes usar. Y tú descubres tu función en el cuerpo de Cristo. Y luego, cuando tú descubres tu función, tu ministerio será más direccionado. Yo muchas veces he encontrado personas en el ministerio que hacen muchas cosas, se meten en todas partes y están agobiadas, y finalmente terminan por estar quemados y por no querer más servir. Por eso es muy importante conocer tu misión, tu don, para que tu misión sea más fructífera y que te traiga mucha alegría. ¿Cuál es el beneficio de la iglesia al conocer el don espiritual? Hay más unión, más armonía, hay menos orgullo y falsa humildad en la iglesia. Hay madurez, hay crecimiento en la iglesia, porque tú ves que el otro es importante y tú también te encuentras necesario en la iglesia. Y también hay beneficios para el reino de Dios cuando nosotros conocemos nuestros dones, y es que Dios es glorificado y es que Cristo volverá en breve. Queridos hermanos, espero haber contribuido un poquito a vuestro crecimiento espiritual. Así que si tú te vas esta mañana y terminamos este culto, piensa un poquito en tus dones. Pídele al Señor que te dé luz. Posiblemente conoces uno, ¿no?
y posiblemente descubrirás uno más. Pero si tienes un solo don, úsalo, porque si tú lo usas, de ese solo don tendrás dos más. A medida que tú usas los dones, Dios te dará más para que tú los puedas usar para la gloria de Dios, para el crecimiento de su iglesia y para la salvación de muchas almas. Ha sido un placer para mí estar con vosotros. Os deseo un feliz sábado a continuación. Que Dios os bendiga y que podamos volver a vernos pronto, pero no de esta manera, sino cara a cara. Y si no es posible aquí, ojalá que sea pronto en el reino de Dios. Que Dios os bendiga a todos, queridos hermanos. Amén.